Señor presidente del Gobierno de Cantabria, el señor rector magnífico de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, alcalde de Santander, rector magnífico de la Universidad de Cantabria, secretaria de Estado, al presidente del Parlamento de Cantabria, altos cargos, diputados, senadores, señoras y señores, doctor Massagué. Hace casi 1 hora y 40 minutos que escuchamos el Veni Creator y no es mi intención, ni mucho menos, el que pasen otra 1 hora y 40 minutos hasta el Gaudeamus, porque puede producirse ya, nos ha explicado el doctor Massagué, que estar delgados contribuye mucho a protegernos del riesgo cancerígeno, pero tampoco se trata de emular a Mahatma Gandhi. Así que no voy a decir eso de que voy a ser breve, porque quienes me conocen saben bien que eso en mis labios es más una amenaza que una promesa, y cada vez que lo digo sigue un discurso de 50 minutos. Entonces, en lugar de decirlo, voy a hacerlo. Y voy a hacerlo porque la verdad es que, como aquí todo el mundo, en perfecto uso de su autonomía y en el más correcto ejercicio de sus intereses, ha venido a hablar de su libro, y yo tengo que hablar del libro de todos, eso me va a permitir concentrar mis palabras. Es hoy la tercera ocasión en que tengo el honor y el privilegio de participar en la inauguración de los cursos de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y la alegría que me da haber perfeccionado este trienio. No aspiro, miran los rectores con suspicacia, a conseguir un sexenio. Yo creo que con lo que tengo bastante. Me decía antes el alcalde, yo aquí al principio venía y hablaba de los años 30, pero ahora claro, tengo que venir a hablar del Campeonato del Mundo de Vela. Bueno, yo en cambio puedo permitirme hablar de los años 30, pero sobre todo puedo permitirme hablar en esta ocasión del centenario de una generación, la generación del 14, que fue tan relevante para la historia de España en un sentido amplio, pero para la de esta universidad en un sentido más concreto. En la planta noble de la Madalena hay un pequeño compendio de la exposición, la magnífica exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional sobre esa generación del 14, esa generación, como digo, con tanto que ver con Santander. Antes se refirió Pepe Gómez Sal al trabajo de Cabrera, Ortega es una referencia muy importante, Marañón, Pérez de Ayala, en definitiva todas aquellas gentes que a los que el año 14, el año del comienzo de la Primera Gran Guerra, da sentido generacional. El año, dice el historiador británico Eric Hobsbawm, el año en que de verdad empieza el siglo más corto de la historia, el siglo XX, que empieza con el asesinato de Sarajevo, que hemos conmemorado el pasado domingo, y que termina realmente con la caída del muro en 1989. ¿Y por qué esa generación del 14 es tan relevante en nuestra historia y por qué es tan relevante también en relación con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo? Porque, en definitiva, en la generación del 14 late como propósito generacional el de abrir España a Europa a través de la ciencia. La generación del 14 sienta un protagonismo de la ciencia como, frente al pesimismo de la generación precedente, la generación del 98, como realmente la palanca del progreso y del desarrollo de España. En la magistral exposición del profesor Massagué ha habido algunas expresiones acerca de la diferencia entre el progreso científico y los asuntos que ocupan habitualmente a la opinión pública, los asuntos de opinión, por cierto, incluida la ONCE. Yo, en fin,
creo que es opinable solo hasta cierto punto. Tiene también sus aspectos incontrovertibles, aunque la gente a veces, por falta de perspicacia cognitiva, no es capaz de percibirlo. Pero verdaderamente, cuando hablaba, y también se refería a ello el rector Nombela, de la belleza en el conocimiento científico, yo no he podido por menos de recordar una hermosísima referencia del Premio Nobel de Física, ya desaparecido, Richard Philip Feynman, en un libro que no es un libro de divulgación científica, sino que es un libro de divulgación sobre lo que la ciencia representa, The Value of Science, en el que, hablando del descubrimiento científico, dice, y cito, traducción libre del orador, el mismo estremecimiento, el mismo misterio vuelven una y otra vez. Cuando nos acercamos con suficiente profundidad a un problema, con más conocimiento llega un misterio más profundo y más maravilloso que nos lleva a buscar más profundidad. Nunca nos preocupamos porque la respuesta pueda ser decepcionante, sino que, con placer y confianza, le damos la vuelta a cada nueva piedra para encontrar preguntas y misterios aún más maravillosos. ¡Qué gran aventura! Esto que decía más o menos recientemente, al final de los 80, en este libro al que me ha referido Feynman, tiene también que ver con algo tan esencial a la aventura científica como es el papel de la duda. Decía Ortega, en este año además en que estamos conmemorando el primer centenario de las meditaciones del Quijote y de Vieja y Nueva Política, decía Ortega que siempre que enseñas algo, enseñas a dudar de lo que enseñas. Y realmente este papel del conocimiento científico, la apertura a la duda, la necesidad de plantearse críticamente cada una de las respuestas, aquello que también el propio Feynman definió cuando dijo nunca estamos definitivamente en lo cierto, es parte del trabajo científico e intelectual que se desarrolla en una universidad, y también lo decía el rector, también en esta universidad que tiene rasgos peculiares, que es una universidad en la que una función que quizá en la universidad convencional es menos evidente, que es la función de puesta en relación, la función de lo que hoy llamaríamos networking, tiene un papel muy importante, también está recogido en ese proceso de fertilización cruzada que se produce cuando se encuentran especialistas de ramas muy diversas y son capaces de intercambiar sus saberes, que es una forma también de decir que son capaces de intercambiar sus dudas. Eso estaba ya presente en el espíritu fundacional de esta universidad. He rescatado a ese respecto unas palabras que pronunciara aquí José Manuel Blecua, hoy director de la Real Academia Española de la Lengua, en una conferencia que impartió en el año 2003 y que cito, al decir: el proceso que desde la fundación del Centro de Estudios Históricos a la Universidad Internacional de Verano de Santander se integra es un proyecto innovador para toda la Universidad Española, proyecto en el que se combinan dimensiones intelectuales, conocimientos e interpretación de los problemas científicos del mundo contemporáneo, con la relación con investigadores procedentes de universidades españolas y extranjeras, con la característica dimensión del aprendizaje de las lenguas y también del español para extranjeros. Esto decía José Manuel Blecua al hablar de los orígenes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y yo quiero hoy hacer una referencia especial a la importancia de esa dimensión internacional. Importancia que no solo tiene que ver con el foro que la propia universidad proporciona para esa fertilización cruzada de los saberes, sino que también tiene mucho que ver con otra de las dimensiones que yo creo que está acertadamente siendo potenciada por el actual equipo rectoral,
que es el de, y que también supone un cierto back to basics, una cierta vuelta a los orígenes, la potenciación de la enseñanza del español. Muchas veces perdemos la perspectiva del valor intrínseco de nuestra lengua, de la potencia que nos da el español, no solo en lo que resulta más obvio, como vehículo de comunicación, sino también como un potente motor para el desarrollo de todo tipo de industrias, entre ellas de forma eminente las industrias culturales y creativas. Y creo que también es digno de resaltar el esfuerzo que está haciendo la universidad por desarrollar el partenariado, la cooperación público-privada. Se ha referido el doctor Nombela a la creación de cátedras con participación privada, la que se ha creado con MSD. Se ha referido también, y creo que también esta es una dimensión que hay que poner en valor, al creciente papel que está teniendo la universidad en el fomento del posgrado. En definitiva, esta recreación de una universidad venerable ya por tener más de 80 años de antigüedad, pero que está sabiendo reinventarse a la altura del reto y a la altura de las exigencias del tiempo que estamos viviendo. Y por no dejar mal al doctor Gómez Sal, que también ha venido a hablar de su libro, yo voy a hacer una reflexión final acerca de la cuestión universitaria con carácter general. Este es un momento, sin duda, de reflexión generalizada sobre el futuro de la universidad. De hecho, una de esas dimensiones, la de la internacionalización, va a ser objeto de un curso patrocinado por nuestro Ministerio, por la Secretaría General de Universidades, a principio del mes de septiembre. Pero es verdad que la universidad está sujeta a una tensión de cambio extraordinaria, probablemente mayor que la que nunca haya atravesado en toda su historia. Por un lado, deja de ser esencialmente una institución nacional para convertirse en una institución global. Ha dejado ya hace tiempo de ser una institución de reproducción de las élites para convertirse en un mecanismo formidable de acceso masivo a la educación superior para muchas capas de la población que antes no tenían acceso a la misma. Ha dejado de ser solo una herramienta presencial para permitir formatos que permite el desarrollo tecnológico, desde los formatos mixtos, los llamados blended courses, a los formatos puramente online, puramente no presenciales, y desde luego ha dejado de ser fundamentalmente esa universidad cerrada sobre sí misma para convertirse en un agente de transformación social y de innovación de primera magnitud. Y evidentemente todas estas transformaciones traen consigo la necesidad de una reflexión nueva sobre muchos aspectos de la misma y entre ellos también el de cómo se financia. Esta última semana una revista de referencia, The Economist, trae una historia, trae un reportaje de gran amplitud sobre un debate que está muy vivo ahora mismo en Estados Unidos acerca de la financiación universitaria, relacionado con el problema que se plantea allí, la recuperación de los créditos, pero relacionado con muchas más dimensiones, en un sistema universitario como el norteamericano, que tiene muchas capas distintas, es decir, que es menos homogéneo quizá que los sistemas europeos, pero que plantea de una forma decidida el tema del coste. Y el tema de la financiación, yo creo que hay que abordarlo en un debate de amplitud, partiendo de algunas certezas que, a mi juicio, son incontrovertibles. La primera de ellas, sin duda, la de preservar la equidad. Preservar la equidad mediante los mecanismos de ayuda al estudiante que fundamentalmente, en el caso de los de baja renta, tienen que reposar sobre un sistema como el que actualmente tenemos de becas y ayudas al estudio, pero que quizá no tiene por qué quedarse detenido en ese tipo de sistema, que quizá puede verse complementado también con sistemas de préstamos de la naturaleza que sea, no ya para esos estudiantes de situación económica poco favorable o desfavorable, sino también para aquellos que quieran realmente dedicar una parte
de los recursos que van a generar en el futuro, gracias a lo que han adquirido, a poder adquirir una formación académica de la máxima calidad en la conciencia de que luego van a poder devolver con cierta holgura esos recursos. Creo que esto es importante en varias dimensiones, insisto, tratándose de sistemas, en su caso, complementarios a los de las becas, porque creo que de alguna forma el hecho de que el beneficiario de la educación superior participe también en su financiación es un elemento que acerca la decisión de los estudios universitarios a una reflexión por parte de quien los emprende acerca de la empleabilidad, y eso en sí mismo siempre es positivo. La segunda dimensión muy importante es el fomento de la calidad, y el fomento de la calidad, se ha hablado aquí esta mañana de cooperación y de competición. El fomento de la calidad es el resultado tanto de la cooperación como de la competición, y hay competición cooperativa y hay cooperación competitiva. Y creo que esto es muy importante si lo analizamos desde la perspectiva que nos ofrece la realidad de sistemas universitarios que tienen distintos niveles y distintos escalones. Y creo que también es muy importante, y con eso quiero también de alguna forma responder al reto que me lanzaba el rector de la Universidad de Cantabria, creo que también es muy importante potenciar la eficiencia, potenciar la movilidad, potenciar, en definitiva, el que el sistema universitario sea un sistema abierto, sea un sistema que proporcione oportunidades, sea un sistema, en definitiva, que esté bien integrado en el progreso no solo científico, educativo y cultural del país, sino también en su progreso económico y en su progreso social. Creo que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo es un foro perfecto para el planteamiento de reflexiones y debates de esta naturaleza, y yo animo al rector y al equipo rectoral a que verdaderamente en el espíritu universitario, que quiere decir espíritu crítico, espíritu de duda, espíritu de plantearse problemas, susciten esta reflexión. Yo he venido más veces que el doctor Massagué aquí a hablar, incluso antes de verme en el gratísimo compromiso de participar en la inauguración de los cursos. Nunca he hecho intervenciones de la relevancia y de la brillantez de la del profesor Massagué, pero sí puedo decir que quiero a esta universidad como si fuera mi alma mater, que quiero a Santander y a Cantabria como si fueran mi pueblo, y que le deseo en estos cursos y en este año tan relevante, no solo por el Campeonato Mundial de Vela de 2014, que deseo el mayor de los éxitos a estos cursos. Muchas gracias.